de marzo de 2021, se inicia la sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral 6 de León, Guanajuato. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito a la secretaria del Consejo Distrital Electoral dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Muy buenos días a todas y todos. Con todo gusto, el uso de la herramienta es la siguiente. Las y los participantes en esta sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. El uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le cede el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. El pase de lista será en forma nominativa. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. El sentido de la votación se tomará en forma nominativa a cada uno de las y los consejeros asistentes a la sesión. En ese tenor, le pido a la secretaria proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. El primer punto es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera presidenta Mercedes del Carmen Martínez Mistega. Presente. Consejero electoral. Está abierto. Consejero electoral José Enrique Morales Vargas. Presente, buenos días. Buenos días. Consejera electoral Eva Guillermina Sariñón Mejía. Presente. Secretaria de Consejo María Leticia Camacho Herrera, la de la voz. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Presente. Partido de la Revolución Democrática. Partido Revolucionario Institucional. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Buenos días, presente. Buenos días. Partido Movimiento Ciudadano. Morena. Presente, Morena. Gracias. Nueva Alianza Guanajuato. Presente, Nueva Alianza. Disculpe, tengo problemas con mi cámara. Estoy tratando de arreglarla en cuanto pueda, la abro, por favor. Gracias, representante. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Buenos días, presente. Gracias, representante. Fuerza por México. Presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Sí, gracias. Secretaria, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene los puntos siguientes. 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Presentación y en su caso aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral de fecha 26 de febrero de 2021. 4. Informe de la Secretaría de la correspondencia recibida. 5. Informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. 6. Informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. 7. Presentación en su caso
aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. 8. Presentación en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona autorizada para el acceso a la bodega electoral. 9. Informe sobre las condiciones de equipamiento y mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. 10. Asuntos generales. 11. Clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Está a consideración de las personas integrantes de este Consejo Distrital Electoral 6 de León el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para efecto de que la secretaria verifique en la pantalla y enlistar sus intervenciones. No registro intervención, consejera presidenta. Permítame. Anote, por favor, secretaria, la representante del Partido Acción Nacional para intervención. ¿Alguien más desea intervenir? Continúe, por favor, secretaria. Consejera presidenta, necesitamos votar. Por favor, continúe, secretaria. Gracias. Procedo con la votación. Consejera presidenta Mercedes del Carmen Martínez Mistega, el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral José Enrique Morales Vargas, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Consejera electoral Eva Guillermina Sabiñón Mejía, el sentido de su voto. A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos a las 8:37. Gracias. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales por si alguien desea agendar alguno. Favor de levantar la mano o haga uso de la aplicación a efecto de que la secretaria verifique la pantalla y se enliste para su desahogo en el punto correspondiente. Toda vez que no hay ninguna intervención, sírvase, secretaria, a continuar con el siguiente punto del orden del día. Gracias, consejera. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de acta de sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral de fecha 26 de febrero de 2021, del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulada junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Distrital Electoral 6 de León la petición de la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Con todo gusto. Consejera presidenta Mercedes del Carmen Martínez Mistega, el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral José Enrique Morales Vargas, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Eva Guillermina Sabiñón Mejía, el sentido de su voto. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 8:39. Gracias. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital el acta de referencia. Por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique en la pantalla. Gracias. Al no ver intervenciones,
Se somete a votación el proyecto de acta del 26 de febrero del año en curso. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Con todo gusto, consejera presidenta Mercedes del Carmen Martínez Mistega, el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral José Enrique Morales Vargas, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Eva Guillermina Sabiñón Mejía, el sentido de su voto. A favor. Me permito hacer constar que el acta 006/2021 de la sesión ordinaria del 26 de febrero de 2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 8:41. En tal sentido, se ordena a la Secretaría de Consejo remitir el acta aprobada a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y, hecho lo anterior, se integre el original al expediente respectivo de esta sesión. Secretaria, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, de la cual hago de su conocimiento durante el periodo comprendido entre el 27 de febrero del 2021 al 30 de marzo del 2021. Con oficio SE/0538/2021, signado por la secretaria ejecutiva Indira Rodríguez Ramírez, en la cual se comunica sustitución de representantes de redes sociales progresistas a la ciudadana Olga Cecilia Vargas Rodríguez como representante propietaria. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Con oficio CG/IE/036/2021, en sesión extraordinaria efectuada el 28 de febrero de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emite el siguiente acuerdo, mediante el cual se expiden los lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo en los procesos electorales locales 2020-2021 y cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. En sesión extraordinaria efectuada el 28 de febrero de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emite el siguiente acuerdo, mediante el cual se expiden los lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio CG/IE/043/2021, en sesión extraordinaria el 28 de febrero de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emite el acuerdo mediante el cual se modifica el proceso técnico operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP, que operará el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio CG/IE/034/2021, en sesión ordinaria efectuada el 28 de febrero de 2021, el Consejo General emitió el siguiente acuerdo, mediante el cual se aprueba el reglamento de debates del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el proceso electoral ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio CG/IE/048/2021, en sesión extraordinaria efectuada el 28 de febrero de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emite el
emite el acuerdo mediante el cual se modifica el proceso técnico operativo del programa de resultados electorales preliminares PREP, que operará en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio CG-IEC, diagonal 047, diagonal 2021, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emite el siguiente acuerdo, mediante el cual se tiene al Partido Revolucionario Institucional comunicando los municipios y distritos en los que se postularán mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio CG-IEC, diagonal 046, diagonal 2021, en sesión extraordinaria efectuada el 5 de marzo de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emitió la siguiente resolución sobre la solicitud de modificación del convenio de coalición parcial Va por México, celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, para postular candidaturas a diputaciones locales al Congreso del Estado y para integrar ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio INE diagonal CCOE 011 diagonal 2021, se emite acuerdo de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, por el cual se aprueba el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de las casillas únicas el día de la jornada electoral, proceso electoral federal y concurrente 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio INE, diagonal DEOE, diagonal STCCOE, diagonal 0006, diagonal 2021, de fecha 3 de marzo de 2021, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral aprobó el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de casillas únicas el día de la jornada electoral, proceso electoral federal y concurrente 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio CGIEC, diagonal 075, diagonal 2021, en sesión extraordinaria el 9 de marzo de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emitió el siguiente acuerdo para exhortar a los partidos políticos y precandidaturas y precandidatos, candidaturas registradas por partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, aspirantes a candidaturas independientes, autoridades de los 3 órdenes de gobierno y ciudadanía en general, a conducirse con apego a las normas jurídicas aplicables al proceso electoral ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta, agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio CE diagonal 0668 diagonal 2021, recibido el 14 de marzo de 2021, signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se comunica actualización de datos y sustitución de representación del Partido Revolucionario Institucional a los ciudadanos Óscar Francisco Urteaga Padilla y Adrián Martínez Salcedo como representante propietario y suplente respectivamente del Partido Revolucionario Institucional.
Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio SG, diagonal 432-1, signado por el licenciado Guadalupe Alfonso Ruiz Chico, encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno y presidente del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, mediante el cual se comunica el exhorto a los organismos autónomos estatales, municipios, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y personas servidoras públicas del Estado de Guanajuato, relativo a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Guanajuato en el marco electoral 2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Se recibió petición SEOE, diagonal IEC, diagonal CD 6-004, diagonal 2021, registrada en el Sistema Electrónico de Oficialía Electoral el día 12 de marzo de 2021, por parte del representante suplente de Morena, y se le informa que la petición, identificada al rubro, que ha sido admitida en cumplimiento del artículo 25 del reglamento. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. En fecha 16 de marzo se recibió en este Consejo por parte de la Dirección de Organización Electoral el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos para el desarrollo de las sesiones especiales de cómputo de los consejos electorales distritales y municipales. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. En fecha 19 de marzo de 2021, por indicaciones del consejero presidente y presidente de la Junta Ejecutiva de este instituto, la Junta Estatal aprobó 1. Protocolo específico de atención sanitaria por COVID-19 para el proceso de registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Y número 2, protocolo logístico para el proceso de registro de candidaturas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. En consejos electorales distritales y municipales. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. En relación con el oficio CD 6-002-2021, en fecha 19 de marzo se tiene al Partido Verde Ecologista de México para todos los efectos legales que haya lugar, presentando el informe de materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral y el plan de reciclaje de la propaganda electoral a utilizar en las próximas campañas de ayuntamiento que inicia el 5 de abril de 2021 al 2 de junio de 2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio CG y eje diagonal 081 diagonal 2021 de fecha 18 de marzo de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emitió el siguiente acuerdo, mediante el cual se tiene al Partido de la Revolución Democrática comunicando los municipios y distritos electorales de los bloques de alto, medio y bajo porcentaje de votación en que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio UTJCE diagonal 519 diagonal 2021 de fecha 22 de marzo de 2021, el titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral
remite el procedimiento especial sancionador con número de expediente 32, diagonal 2021-PES-Consejo General, para su radicación ante este Consejo Distrital. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio CG-IEC diagonal 088 diagonal 2021, de fecha 28 de marzo de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emitió el siguiente acuerdo, mediante el cual se modifica la convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisores y supervisoras electorales locales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. Con oficio INE diagonal DSEIS diagonal 007 diagonal 2021, signado por Roberto Heicher Cardiel Soto, director ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, en el que se informa ampliación de plazos en el reclutamiento y selección de supervisores electorales locales y capacitadores asistentes locales. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría registrar el oficio de cuenta y agregarlo al expediente respectivo para los efectos legales conducentes. ¿Es cuánto, señora presidenta? Gracias, secretaria. Debido a que se encuentran presentes las representantes de partidos políticos acreditados ante este Consejo Distrital, procedo a tomarle la protesta de ley como corresponde. Ciudadana Grisel Luque Cruz. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que el pueblo de Guanajuato se los demande. Por favor, si puede tomar asiento. Gracias. Secretaria, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. Sí, con gusto, consejero. Nada más comentarle, le pido a la representante de Nueva Alianza, por favor, que encienda su cámara. Sí, lo que pasa es que tengo problemas, no la puedo encender, perdón. ¿Me vuelvo a conectar? ¿Me salgo de la sesión y vuelvo a entrar para ver si así ya puedo? Pues sí, posiblemente volviendo a reiniciar se pueda corregir esto, representante. Ok, entonces me salgo y vuelvo a entrar, ¿verdad? Sí, por favor. Muchas gracias. Continúo con el siguiente punto del orden del día, que es el relativo al informe de cumplimiento de actividades del Consejo Distrital Electoral 6, del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital el informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral de referencia. Por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto, favor levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, verifique en pantalla, secretaria. Sí, con todo gusto. Consejera Presidenta Mercedes del Carmen Martínez Mistega, el sentido de su voto. A favor. Consejera Electoral José Enrique Morales Vargas, el sentido de su voto. A favor. Consejera Electoral Eva Guillermina Sabiñón Mejía, el sentido de su voto. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 9:00 con 0 minutos.
Se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro de informe mencionado y el hecho anterior remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Ahora bien, continúe por el siguiente punto del orden del día. El sexto punto del orden del día es el relativo a la presentación del informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos, con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, del cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que el mismo fue circulado con la convocatoria. Esta a consideración de los integrantes de este Consejo Distrital 6. La petición de la secretaria, quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Mercedes del Carmen Martínez Mistega, el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral José Enrique Morales Vargas, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Eva Guillermina Sabiñón Mejía, el sentido de su voto. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 9:01. Gracias, secretaria. Ahora bien, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación, en su caso aprobación del proyecto de acuerdo, mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, del cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que el mismo fue circulado con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Distrital 6 de León la petición de la Secretaría, quienes están por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Mercedes del Carmen Martínez Mistega, el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral José Enrique Morales Vargas, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Eva Guillermina Sabiñón Mejía. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 9:03. Ahora bien, esta consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital, el acuerdo de referencia, por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, verifique en pantalla. No registro ninguna participación. Gracias. Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto de acuerdo. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Mercedes del Carmen Martínez Mistega, el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral José Enrique Morales Vargas, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Eva Guillermina Sabiñón Mejía, el sentido de su voto. A favor. Me permito hacer constar que el proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 9:04. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir el acuerdo aprobado a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y, hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Secretaria, proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejera. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona autorizada para el acceso a la bodega electoral, del cual solicito se me exima de su lectura,
toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria. Esta consideración de los integrantes de este Consejo Distrital, la petición de la secretaria, quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejera Presidenta Mercedes del Carmen Martínez Mistega, el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral José Enrique Morales Vargas, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Eva Guillermina Sabiñón Mejía, el sentido de su voto. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 9:05. Ahora bien, le pido a la secretaria que continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación del informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral, del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria. Esta consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital, el acuerdo de referencia, por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto, por favor, levante su mano. En la forma establecida. Al no haber intervención, secretaria, le pido a usted tome la votación. Con todo gusto. Consejera Presidenta Mercedes del Carmen Martínez Mistega, el sentido de su voto. Por favor. Consejero electoral José Enrique Morales Vargas, el sentido de su voto. A favor. Consejera electoral Eva Guillermina Sabiñón Mejía, el sentido de su voto. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 9:07. Secretaria, continúa con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a asuntos generales, del cual doy cuenta que, como usted me indicó, Presidenta, se agendó una petición de la representante del Partido Acción Nacional, Grisel Luque. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Era nada más para solicitar mi toma de protesta misma que ya fue realizada. Muchas gracias. De nada. Sea usted bienvenida. Por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, con todo gusto. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. Siendo las 9:09 del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a todos los presentes su asistencia y participación. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días.